Silvia, como decíamos, y Andrés Carmona en el rollazo político, se nos había recortado coincidencialmente el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Sí, un recorte del 77%, nada más. Pero eso fue una equivocación. Y para el 2025, que es época preelectoral. Sí, exactamente. Es decir, época en la que la registraduría. Cuando estaríamos en Colombia preparando elecciones. Exacto. No hay plata. Pero es el mismo Consejo Nacional Electoral que está investigando las cuentas de la campaña del presidente Petro, ¿no? Y que quieren reformar en un proyecto que están presentando. Pero ya esa reforma del Consejo Nacional Electoral, o por lo menos ese punto específico, ya Andrés Carmona nos va a explicar, lo descartaron de la reforma que fue radicada hoy por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Esto en cuanto a la reforma política. Lo cierto de todo esto, don Andrés Carmona, es que aquí hay muchas preguntas sobre la mesa, porque el gobierno anoche radicó la ponencia del presupuesto nacional con el mismo monto, que si mi memoria no me falla es de 523 billones de pesos. Sí, 523 ¿correcto? es la cifra. Billones. 523 billones de pesos. El tema de aquí, la pregunta del es que el gobierno no ha dólares, querido moverse esa cifra. No, pero entonces acuérdese que hay una parte que no está financiada, que es por la cual el gobierno presentó una reforma tributaria 2.0. Este pedazo que no está financiado es de 12 billones de pesos, pero ya Andrés nos confirma las cifras porque exactamente, porque no sé si tengo algún tipo de imprecisión en materia de números. El tema aquí, don Andrés Carmona, es ¿qué presupuesto podría aprobar el gobierno vía decreto? ¿El que tiene un pedazo desfinanciado o solamente el que tiene hasta el momento los recursos para poder financiarse? No podría por decreto, no tiene la reforma. Es que el Congreso de la República, una de sus funciones es aprobar esos recursos. Entonces, a ver, sáquenos del embrollo, Carmonita, desde el Congreso. ¡Qué rollazo! Jorge Alfredo, mire, llevo varios años cubriendo la política de este país, no tantos como varios de mis compañeros que tienen una larga experiencia, pero sí puedo decir. No, porque yo cubrí, yo cubrí con usted también. Yo lo veía chiquito, pero lo veía. Conmigo no. Siempre ha sido chiquito, Jorge Alfredo, pero bueno. Hombre. Pero mire, por primera vez en un hecho inédito no hay presupuesto aprobado por el Congreso. Esto prácticamente normalmente era un trámite habitual cada año. Se discutía el monto, se discutían diferentes puntos, rubros, pero la realidad hoy es que hoy, a esta hora, 4:35 de la tarde, no hay presupuesto aprobado. ¿Por qué? Porque las comisiones económicas, mientras adelantaban el debate, tenían que aprobar la llamada sesión permanente, que es cuando se cumplen 4 horas de debate y pueden continuar. Adivine quiénes faltaron. La Comisión Tercera del Senado, en la que hace parte el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Con solo eso se tuvo que terminar la sesión. Pero claro. Y con eso se venció la fecha con la que se tenía que aprobar por ley de presupuesto el primer debate. Entonces, negado el monto y negado el primer debate, la realidad es que hoy no existe presupuesto. ¿Cuál es la cifra? Escuche usted lo que dice el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El Congreso, curiosamente, cuando empezó a estudiar el lado del gasto, empezó a señalar que el presupuesto tenía que crecer. Y el intento de llegar a un acuerdo fue el de ubicar algunos recursos que fueran propiamente destinados hacia programas regionales. Al final no fue posible llegar a un acuerdo. Pero este es el ministro. Ese es el ministro. Es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que ya admite que no hay presupuesto y no se logró acuerdo. Espéreme, que le amplíe aquí el ministro de Hacienda de Voz Populi. Muy buenas tardes, Andresito, ¿cómo están? Andresito, ¿ya le dieron refrigerio, mijo? No, señor. Es que no hay presupuesto. ¿Qué hacemos? Quedamos cortos. Pero, a ver, eso es lo que dice el ministro, don está Andrés, diciendo que no hay. Don Andrés Carmona, venga, porque entonces pero lo que dice el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, es que las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recurso. Correcto. ¿Cierto? Eso es lo que dice Efraín Cepeda. Eso es lo que dice Efraín Cepeda. A esta hora, el presidente Gustavo Petro desde Nueva York está muy activo en su cuenta en X y está diciendo lo siguiente. Se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso, pero ese presupuesto era de los mismos 523 billones que tiene 12 billones desfinanciados, ¿sí o no? Ahí viene la duda jurídica y la incertidumbre que tenemos todos. Efraín Cepeda dice 511.
Otros congresistas como Angélica Lozano, como Carlos Meisel, dicen es lo que estaba radicado, porque la ley de presupuesto solo establece el punto del decreto si pasado el 20 de octubre no se aprobó y se acoge las modificaciones que hubo en primer debate, pero como no hubo primer debate, entonces, o como no hubo aprobación de primer debate, la realidad es que el texto que regiría sería el presentado el 29 de julio. Por eso, pero en ese el presupuesto 523 es de 523 billones de pero pesos. Es que no está, es decir, pero es que hay una parte coja porque pasaría una reforma en el Congreso y no está financiado. ¿Cómo decretan una cosa que no está financiada? Jorge, ahí dependen de la ley de financiamiento, claro, de 12 billones de pesos que va a ser la siguiente pelea en la Comisión Económica. Sí. El tema es que ya los varios congresistas dicen, ¿para qué ley de financiamiento si no lo pueden hacer? Así fueron las palabras del presidente del Congreso, Efraín Cepeda. ¿Para qué ley de financiamiento si no está esa plata debidamente y tendrían que decretar 511? Pero todo esto se va a volver un galimatías jurídico, un enredo de abogados. La realidad es que incluso van a empezar a aparecer las demandas. El gobierno tiene que esperar hasta el 20 de octubre, según los congresistas, porque aunque se negó hoy, no lo pueden decretar mañana. Tienen que esperar hasta el 20 de octubre. Y de ahí hay que esperar si no vienen demandas ante la Corte y ante el Consejo de Estado que podrían tumbar ese decreto. Claro, pero la noticia a esta hora, don Andrés Carmona, es el anuncio que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Que sí lo saca por decreto. Que es sencillo. Sí. Saca el presupuesto por decreto y lo saca por 523 billones de pesos. Punto final. Lo voy a sacar. Punto final. Eso es, o esa es la noticia. El presidente se mantiene en que va a sacar el presupuesto por 523 billones de pesos. Ya lo que está desfinanciado, usted lo decía, varía entre un congresista y otro. Efraín Cepeda dice que son 12 billones de pesos los que están desfinanciados. ¿Por cuánto es la reforma tributaria? Por 12. Por esos 12 billones de pesos. Es que entonces, lo que proponía Efraín, Silvia, perdóneme, le meto esta cucharada, Efraín, era que primero se votara el presupuesto de 511, que se aprobara una ley de financiamiento de 12 billones y que si se aprobaba por ese monto o por el monto que se aprobara, ese monto pasara a una adición presupuestal en enero, que se puede hacer. Eso sí lo puede y que hacer, según él era el camino habitual. Claro. Solo que el gobierno dijo, son 12 billones y yo sé que el Congreso me va a aprobar 12 billones. Claro, y no se mueven de esa cifra. Pero la noticia, como dice Silvia, en este momento es: se quemó el último cartucho que tenía el gobierno para sacar vía Congreso el presupuesto, que es lo que siempre pasa. La cifra 523 billones, millones de millones, como siempre lo dijo el ministro de Hacienda. Así es, sí, señor. Dijo 523 millones. Es. Y ahora el presidente desde Nueva York ha dicho, por decreto va el presupuesto. por decreto Con iba 523. por decreto iba exactamente por lo que, digamos, el gobierno estaba pidiendo, que eran 523 ¿Cuál fue la millones última de vez pesos, que un pero presidente por decreto fijó el presupuesto? Carmona, investiguemos Nunca. en el Congreso. Es que yo no tengo. No, es que no tengo referencia. No tengo Siempre ha pasado en el referencia, Congreso. no hemos tenido referencia de un Sí. decreto de presupuesto. No. Siempre el Congreso llegaba, incluso el mismo 20 No, y un de acuerdo octubre con el llegaban a gobierno, sí. aprobar. hay trino a esta hora del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y se lo quiero leer. ¿Qué dijo Juancho? Lamentamos que la disposición a concertar la ponencia de primer debate del proyecto de presupuesto no haya tenido respuesta positiva en la Comisión Tercera de Senado. El gobierno acogió la propuesta de representantes y senadores que disminuían el monto hasta 518 billones de pesos para posteriormente continuar con la discusión de la ley de financiamiento. Cumpliendo con la Constitución, el gobierno expedirá el presupuesto por decreto. Confiamos en una actitud de diálogo y búsqueda de consensos en el debate de la ley de financiamiento. Esto lo que quiere decir, Jorge, es, pero Carmona, a mí me queda una duda. El gobierno siempre se mantuvo en los 523 billones de pesos. Ahora el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dice que ellos cedieron hasta la propuesta de algunos congresistas de 518 billones de pesos. Y recae la esperanza nuevamente sobre la ley de financiamiento, es decir, Que se llama reforma tributaria. va por No le pongo otro decreto nombre. 523 billones de pesos, pero el gobierno va a insistir en esa reforma tributaria para poder tener Ahí está. todo eso financiado. Carmona, démosle desarrollo a esta información desde el Congreso, averiguando reacciones de lo que está pasando, pero sería la primera vez en mucho tiempo que se decreta el presupuesto nacional para el año entrante. Se corrigió, un error en el Consejo Nacional Electoral, 70%. Que se les había pasado. Ojo, Jorge Alfredo, que eso según, pues para el ministro del Interior fue un error,
para el ministro de Hacienda no fue un ningún El error. ministro de Hacienda se sostienen que no. No, él se sostiene que eso era lo que había que hacer y lo que se hacía siempre. Pero le recordaron en el debate que el presupuesto de la registraduría siempre fue entre 3 billones, 3 billones y medio, y que, oh sorpresa, hoy le meten esos 700.000 millones. Vuelvo con usted en instantes. Pero no se enreden, Jorge. Creo que acá estamos tratando de desencrear toda la madeja. Sí, perfecto. Ministro, está desenredando hoy con usted. Ministro de Hacienda. Después les damos resultados. A ver, ministro. Muy buenas tardes de nuevo.